Buenos días, jóvenes, ¿cómo amanece? Vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Me escucho? Sí, profe. Sí, profe. Quiero algunos voluntarios para finiquitar esta parte, ¿sí? El estudiante me dice los videojuegos, la cantidad de horas. Me dice el programa de televisión, los contenidos, los efectos positivos y los efectos negativos. Un voluntario o voluntaria, Profe. dele. Videojuego, cantidad de horas semanales. Mo- A ver. Puede ser 2 semanales. Ujú. Horas tomas por semana. Bueno, tipo de contenido de que me divierta y que me guste, como FIFA, Fortnite, Call of Duty. Y de televisión, las películas de acción. Los efectos positivos que me divierte y me entretiene. La televisión, eh, de la televisión, de la noticia que nos podemos informar. Y de los efectos negativos de los videojuegos, es que de muchas horas por estar jugando nos puede dañar la vista y la televisión también. Profe, Ajá, dígame. a mí puedo decir la 2, la de arriba. Ok. Sí, dime. Ok, del juego que yo elegí fue Animal Crossing, que Animal Crossing es un juego donde uno tiene su propia isla y tiene que hacer algunas misiones para arreglarla, y ahí él tiene diferentes herramientas como un hacha, pala y otras cosas para poder mantenerla limpia, y además de que es un juego que usa el reloj sincronizado con el de la vida real para pues poder hacer cosas, y ayuda a la paciencia y, y a la interacción, además de que tiene muy buena música, tienen que escucharla, pero se pueden gastar muchas horas de juego, ya que como está sincronizado el reloj de la vida real, hay que esperar hasta que abran algunas tiendas y cosas así. O sea que ese es un efecto negativo, mucho tiempo. Sí. Ok, muy bien, perfecto, muchas gracias. Bien, hasta aquí llegamos el día de hoy en lo que era la práctica de lo que era apreciación y creación literaria. Bien, el día de hoy vamos a pasar, por favor, todos ponga la fecha, a la página 252. Fíjese, el día de hoy, viernes, finiquitamos con la página 229. Si hay algún estudiante que quiera participar, otro. Página 252. Página 252, muchachos.
Ponga la fecha de hoy, página 252. Este es un tema de comunicación oral y escrita. Bien, cuando nosotros hablamos de reportaje, se nos viene a la mente automáticamente el género periodístico. ¿De qué se trata el reportaje? Se trata de informar a quién, al público, o sea, a nosotros, los televidentes, en el caso de que fuera en la televisión, de un hecho interés de público, pero de diferentes puntos de vista, ¿verdad? De igual manera hay reportajes en los periódicos, ¿verdad? Entonces, vamos aquí, estamos exactamente en página 252, ponga la fecha de hoy. Bien, como les decía, el reportaje tiene que ver con el género periodístico. Tiene que ver con el género periodístico. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el propósito? Informar, ¿ok? El reportaje se caracteriza ¿por qué? Por una serie de investigaciones, ¿verdad? Serie de investigaciones y luego vamos a hacer el mismo, ¿verdad? Bien. A diferencia de la noticia, el reportaje no es necesariamente el resultado de un hecho contingente. Se puede tratar del pasado o de proyecciones futuras. Recuerden que se hace una investigación. ¿Cuál es la función del reportaje? Fácil. La función del reportaje es informar sobre un hecho de interés a quién, a la sociedad que somos nosotros, describir el hecho con claridad para que nosotros, que somos los que estamos receptando, podamos tener nuestro criterio propio. Narrar íntimamente ligado a la descripción, ¿verdad? Bien, investigar, obviamente, en un tema para hacerlo, tengo que investigar para tener esos resultados concretos a la hora de transmitírselo a quién, al receptor que somos nosotros. Pero hay una estructura que tiene ese reportaje. El titular que informa acerca del contenido, como cuando se está dando reportajes que se dan todos los días de un tema que nos está abarcando mundialmente. ¿Cuál es? El COVID. Ajá. Entonces informa acerca del contenido. Entrada. El objetivo que es entrar en avance. Cuerpo del reportaje. Está constituido. Disculpe, la pantalla se le quedó congelada. Se me quedó congelada. Sí. ¿A dónde se había quedado congelada, muchachos? Esta sí la habían visto. Esta sí la habían visto, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias por avisarme que estaba congelada. Decía yo, el cuerpo del reportaje está constituido por párrafos que se desarrollan del tema, ¿verdad? Porque hay que investigar, luego aunque ustedes no lo crean, muchachos, no es fácil hacer un reportaje, porque primero ellos tienen que investigar, luego que investigan, analizan de una manera concreta cómo se lo van a hacer llegar a la persona, a los receptores que somos nosotros, ¿verdad? Luego ellos tienen que, después de haber durado
un largo proceso de investigación, ellos llegan a constituir toda esa investigación, vaya la redundancia, y la ponen bajo párrafos. Y la persona que va produciendo dice esto sí, esto no, porque en todo, aunque usted no lo crea, muchachos, hay que redactar. Finalmente se llega a una conclusión de la investigación. Un recurso gráfico, como les decía, es lo visual. Ustedes, para que recepten español en esta modalidad virtual, ¿cómo receptan mejor? De manera visual, ¿verdad? Como les explicaba ayer, uno recepta muchas veces los temas de manera visual. Hay gráficos que permiten interpretar y comparar sobre un tema en específico, ¿sí? Habitualmente se incluyen en un texto para representar datos sobre el resultado de cálculos matemáticos. Nosotros todos los días vemos algunas gráficas referentes al COVID por provincia, cómo va, si estamos mejorando, ¿verdad? Cómo va mundialmente el tema del COVID, ¿ves? Tablas y cuadros. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé a ustedes a hacer infografías? ¿Se acuerdan? En informática, ¿se acuerdan? Cuando aprendieron a hacer infografías. Chicos, bueno, infografías. ¿Ven por qué es bueno aprender de todo un poquito? Los conceptos siempre se repiten. Porque una infografía es lo que va, como se dice, algo concreto, algo al grano, como decimos nosotros acá en buen panameño, ¿verdad? La infografía es algo factible para hacerle entender a la persona de una manera fácil, sin tanto escrito. Automáticamente ya yo sé que se está hablando del tiempo. ¿Por qué? Porque yo veo aquí la imagen y me explica, tiene una explicación breve. Las infografías siempre tienen una información breve, ya sea de mapas, de ilustración, de esquema. Aquí te está hablando de la lluvia ácida, de oxígenos de nitrógeno, oxígenos de azufre. La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se mezcla con gases que emiten los motores de las fábricas y vehículos. Automáticamente, de una manera fácil, concisa y precisa, en una infografía le brindan a ustedes la información. De igual manera con una gráfica, ¿ves? Con una tabla, ¿ves? Con gráficos. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer un reportaje. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer un reportaje, página 253. Aquí mismo practicando. ¿Cómo se puede hacer un reportaje? ¿Quién se atreve? Dice, busca un reportaje sobre un tema de interés para ti y tus compañeros y determina si cumplen con las características citadas. Entonces, ¿cuáles son las características citadas del reportaje? Informar, describir, narrar, investigar. ¿Quién se atreve? Ay, los agarré. ¿No se atreven a hacer un reportaje? Si ahorita hablamos de los videojuegos, ¿cómo que no se atreven a hacer un reportaje? ¿Alguien que haga un reportaje? Ajá. Reportando para ustedes, Jaime Pinzón. Los casos de coronavirus del día de hoy en las provincias, en Panamá, 4 millones. Ven, uno lo ve fácil, muchacho, pero no es fácil. O sea, para que uno vea por qué, muchachos. Mire, estos temas así se prestan para llegar a una conclusión.
pero he llegado a una conclusión. La conclusión es la siguiente. Cuando nosotros tenemos este tema, que vemos así por lo menos, ¿se acuerdan? Ayer estábamos en el tema de apreciación y creación literaria. De igual manera ahora, estamos ahora viendo otro tema correlacionado. Es allí donde uno valora todos los trabajos. Se dan cuenta que todos los trabajos son importantes. Miren, todo va correlacionado. Primeramente, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué cosa, que redactar es importante. Si no tenemos una buena escritura, obviamente, no nos va a ir bien a la hora de redactar, porque las personas que son superiores a nosotros se van a dar cuenta. Esa es una. 2, valorar cada trabajo. Todas las profesiones son importantes. Siempre los temas se correlacionan. Y también es importante saber de todo un poco. Si usted no supiera que esto es una infografía, ¿verdad? Que es importante conocer de cada tema. ¿Cierto, muchachos? Entonces, a eso es lo que me refiero. Estos temas se prestan para uno analizarlos. Ya uno se da cuenta que hacer un reportaje no es fácil. ¿Cierto, Jaime, que no es fácil? Porque lleva una investigación, lleva un proceso de redacción, horas de investigación. Bien, seguidamente vamos a la página 254, la reseña y la crítica. Estamos en el tema de comunicación oral y escrito. Cuando nosotros hablamos de géneros cinematográficos, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Quién dice que se nos viene a la mente? Cinematográfico. Ajá, se nos viene a la mente cine, ¿verdad? Se nos viene a la mente el tema del cine. Denme un momento, por favor. Bien. Cuando hablamos del tema de lo que es el género cinematográfico, automáticamente nos viene lo que es el cine, ¿cierto? A ver, una película que les haya impactado bastante. ¿Quién puede decir? El Aro 2. Ajá. Otro estudiante que pueda decirme. A ver. A ver, muchachos, es hora de participar. Profe, Bumblebee. La pantalla se me quedó congelada por un momento. No La podía hablar. mía. La mía. A ver, se ve bien, muchachos, ¿verdad? Sí, profe, se ve bien. Denme otros ejemplos, por favor. De películas. Ajá, de películas. Space Jam, profe. Ok, perfecto. Muy bien. 7 metros sobre el cielo. Bueno, a mí, yo les voy a dar mi ejemplo. Una película que me gustó mucho a mí, El Señor de los Anillos. Esa me impresionó bastante, me gustó bastante, ¿verdad? Entonces, la crítica cinematográfica se caracteriza por ser un texto de opinión en que el autor plantea un punto de vista o un juicio de valor respecto a una obra o arte. Muchachos, todos esos temas se correlacionan, adivinen con qué, con el significado connotativo, con el arte. Recuerden que en literatura hay algo que se llama arte, ¿verdad? Entonces estos temas se correlacionan. Cuando yo hablo de correlacionar es que se parecen, ¿verdad? Tiene que ver con un tema en específico. Bien.
Sabemos que tenemos que hacer una exposición y una argumentación. Cuando yo hablo de argumentación, argumentar, tener argumentos para luego facilitarlos, en este caso, al receptor que somos nosotros. Cuando uno habla de argumentos, yo puedo preguntar, un ejemplo, miren, siempre trato de buscar ejemplos del uso de la vida cotidiana. Si un estudiante hizo alguna... Ok, vamos a poner el ejemplo con ustedes. Si algún estudiante hizo algo indebido en un colegio, como docente uno le pregunta, ¿qué sucedió? El estudiante tiene que argumentar. ¿Qué es el argumento? Tratar de defenderse. ¿Cuáles son tus argumentos? Cuando ustedes escuchan la palabra argumento, es tratar de defenderse. ¿Qué fue lo que pasó? Ajá, explicar, tratar de defenderse, argumentar. ¿Cuáles son tus argumentos? Cuando el papá de uno lo va a regañar, a uno le preguntan, ¿qué pasó? Entonces uno tiene que argumentar. Es allí donde uno tiene que tener un buen argumento, porque si no, ¿qué viene? La correa, ¿verdad? Corre y chancla, profe, volando. Ven, entonces esa es la manera, ven cómo uno va explicando el tema y se va desarrollando completo. Lo mismo es a la hora de describir, tenemos que exponer. ¿Exponer qué cosa? Un hecho en específico, ¿verdad? Página 255, características de la crítica. Tenemos que ser analítica y sintética. Se deben valorar los elementos más significativos de la película y exponer brevemente las opiniones. Clara y precisa. El lenguaje utilizado debe ser comprensible y directo. ¿Sí? Didáctica. Debe expresar un conocimiento de aquello que se critica. Personal, obviamente, la opinión personal. Por eso es que siempre les digo que nosotros tenemos que ser críticos. ¿Críticos qué es? No esperar que nadie te lo cuente y no aceptar la opinión de otra persona. Crítico es analizar y llegar a mi propio punto de vista. Bien, mis propios argumentos. Yo tengo que aprender a argumentar, tengo que aprender a analizar para ser crítico. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, muchachos? Entonces, Sí, pero la reseña, por su parte, corresponde a una exposición de ¿qué? De información, ¿verdad? Esto se correlaciona con algo artístico, en este caso como una película, ¿verdad? Las diferencias fundamentales entre una exposición y una argumentación ya se las expliqué. Tenemos exposición y tenemos argumentación. Siempre trato de explicarles a ustedes con ejemplos de uso de la vida cotidiana para que ustedes me capten, ¿sí? Mi película favorita, muchachos. Lee los siguientes textos. ¿Cuál es el código? ¿Quieres explicar el favorito? El Señor de los Anillos. La de mi mamá también, profe, se la pasa haciendo todos los días eso. 200. o el poderoso es el que vuela. Ajá. Profe, a mí me gusta ver el bichito ese, me da risa porque sale un bichito que está bien feo, profe. Gollum. Bien, Profe. vamos. El Señor de los Anillos. Frodo Bolsón, un hobbit de la legendaria Tierra Media, recibe la misión de destruir un anillo con extraordinario poder que amenaza con aniquilar su mundo si vuelve a manos de Sauron, el Señor Oscuro. Para evitar este fatal desenlace, Frodo y sus amigos deberán emprender un peligroso viaje para alcanzar el monte del destino, lugar donde se forjó este anillo y cuyo fuego es el único capaz de destruirlo. ¿Ven? Entonces, aquí dice, yo creo que la mayoría lo vio, lee los siguientes textos y realiza las actividades. Eso es para que usted vea que todo se correlaciona. Se dan cuenta cómo un ejemplo de la vida cotidiana, que es una película, nos lleva a nosotros a analizar. Ya ven por qué es importante la lectura. ¿Qué es lo más importante de nosotros ahora enfocados aquí en el español? Escribir bien y tener, ¿qué cosa?
una mejor comprensión lectora. La persona que lee tiene, aunque ustedes no lo crean, un mejor léxico, mejora su escritura y mejora, ¿qué cosa? Mejora esa manera de expresarse, ¿verdad? Va a tener un buen léxico, tiene mejor comprensión lectora y puede llegar a su pensamiento crítico. Por eso es que leer es importante, muchachos. Y también usted, como lee bastante, usted mejora su ortografía. Analiza los textos y destaca las oraciones en las que se presenta una exposición o argumentación. Obviamente los subrayados, usted va a hacerlo argumentando y la exposición. La exposición obviamente es exponer y la argumentación, ¿qué es la argumentación que se los expliqué? ¿Qué es la argumentación? La crítica. La crítica. Argumentación y exposición. Argumentación. ¿Qué es argumentar? Yo lo acabo de... Argumentación. Convencer o persuadir al receptor, lo dijimos, acuérdense. Yo tengo que tener buenos argumentos ¿para qué? Para defenderme. La exposición, su finalidad es dar cuenta de un hecho o acontecimiento, exponer. La palabra te lo está diciendo, exponer X tema, argumentar, convencer o persuadir al receptor para que acepte una opinión o un punto de vista. En este caso, usted tiene que tener un argumento para la película, su propio argumento de lo que está leyendo y su exposición. ¿Ven? ¿Ven cómo de un ejemplo nos llevan a analizar? Quizá de pronto uno se equivoca, pero ya saben cómo hacerlo. Estamos en la página 255, muchachos. Vamos trabajando. Estoy dando unos minutos para que me realicen esto, ¿sí? Vamos trabajando, muchachos. Profe, en la parte B que hay que hacer. En la parte B. Bueno, la parte B aquí ya está lista. Oz, el poderoso, es reseña y el Señor de los Anillos es una crítica. Ahí te lo está explicando. Lo que tienes que realizar es la parte A. Argumentación y exposición de los subrayados. Ok. Lo que usted ve que tiene circulitos es su argumentación y lo que está subrayado es la exposición. Usted tiene que argumentar.
Esto que está subrayado aquí con la línea, lo hace en modo de exposición, ¿sí? Tienen que leer ambos textos. Luego, lo que está con circulitos, así como con puntitos, perdón, usted entonces argumenta. Si va a argumentar, ¿qué va a hacer? Va a dar su punto de vista. Si va a exponer cuál es su finalidad, es contar un hecho o acontecimiento. Su finalidad es dar cuenta de un hecho, acontecimiento, fenómeno sin incluir la opinión de quien emite el discurso. O sea, Oh, mamá, ¿sabes cuántos likes tiene? Exacto. Anaí, tienes el micrófono